No, él es, ni me acuerdo cuál está, Quevedo, Zuno. Muy buenos días, muchachas. And test. Buenos días. Aló, Celina, ¿cómo está el clima en Aguascalientes? ¿Llueve o no llueve? Ay, sí, hemos tenido demasiada agua, pero Ah, ahorita está muy soleado. mira, ve nada más, ve nada más. Sí, pero Pero al bueno, rato llegan los nubarrones. hijo de la Ah, sí, Ay, así no, estamos, así estamos. ya ni sabemos si queremos agua o no agua, ¿verdad? Ya sé, ya ni les pregunto a ustedes porque ya veo las noticias que ya en lugar de carros andan con lanchitas. Sí, sí, hay pedazos donde la gente tiene que andar con en góndola. Sí. Buenos Ya días, sé. Blanca. Muy buenos días. Espero que ahora en la noche sí duermas. A Italia. Ella está a Egipto. No, no, canceló. Hace mucho. No, digo, o sea, nunca confirmó más bien. Nunca confirmó. Cuando ya vio que no le convenía por las Bueno, fechas, sí, me habló y no hubo ni modificaciones de su parte ni de la mía. Listo, mira, Lupita, ¿cómo está tu mano? hola, ahí va, ya se está casi desinflamando, pero todavía me duele un poquito. Ay, qué barbaridad. Pues tenemos una operada de hombro ay, no, no se ha conectado. Una operada de hombro y una operada, digo, y una caída. Tú. Sí. Déjame ver dónde está Mónica, que dijo que ya estaba. Ok. Bueno, entonces voy a compartir la sesión del día de hoy. Si todo sale bien, vamos a poder ver, eh, bueno, un Word y aquí estamos, y dos PowerPoints. Si todo sale bien, esperemos que se salga bien. Aquí está. Ahorita tenemos a 3 personas en presencial y tenemos solamente a 2 personas en Zoom. Y muchas de las personas están haciendo como, gracias Berta, como mucha confianza en las grabaciones. Y claro que yo tengo contador en la página, así que yo sé quién entró y quién no entró de las grabaciones. Ajá. Hay grabaciones que tienen 60, 70 reproducciones. Digo, ay, bueno, Oh, creo que hasta los amigos, porque pues de dónde, ¿verdad? ¿De dónde si nosotros solamente somos 32 o 33, no me acuerdo. Este, ah, pero cuando nada más tengo 7, 8 reproducciones, digo, no, hombre, ¿quién me va a convencer que están viendo? Pero bueno, a la vuelta de la semana se empareja, se empareja. Muy buenos días, pásele por favor. Aquí está. Aquí es donde tengo que empezar, en este morado. Voy a hacerla un poquito más grande. Voy a mostrar pantalla completa y ¿qué pasó, eh? ¿Ave de Blanca?
O sea, ¿entraste a la página y no a los cuentos o no pudiste entrar a la página? Ah, ok, ok, ok. bdblanca.com.mx, yo creo que te dije mal. A lo mejor no te di el MX, el .com.mx tal vez. Yo no le puse eso. Bueno, ese fue un error que cometí esa vez y y ahora y ahora ya sé que no debo de cometer. Ah, no, ayer que tuvimos comida, perdón, el domingo que tuvimos comida, de las personas que estuvieron en la comida, ahí en el celular lo pusieron y sí lo abrieron, y sí abrió. Por eso te comento que sí está bien abriendo. Tal vez me faltó a mí decirte punto MX, tal vez. Y estoy muy halagada porque el novio de mi hija, que es puro tequi, 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 me dijo, oiga, qué bonita está la página, ¿quién se la hizo? Le voy a creer que no sabe que fui yo. Eh, le voy a dar esa oportunidad. El día de hoy vamos a ver despacito un personaje que es amplísimamente conocido, que es Juana de Arco, Santa Juana. Vamos tal vez a levantar más preguntas o más dudas o algunas dudas que lo que pudiera, pues no sé, un artículo de Google que lo lees y pues ya aprendiste, ¿no? De Juana de Arco. Vamos a tratar de hacerlo, digo, lo hice sintético para tratar de veras, de veras, de veras, pues aprender de una vez por todas, ¿no? Esta situación de la aparición tan raro episodio histórico que es Juana. Entonces, miren, nosotros tenemos que acordarnos el nombre, el número está súper sencillo, 22. En 1422 se nos mueren los que tenían controlada la situación. Entonces, es muy fácil como acordarnos que la década de los 20 del siglo XV, que es la clase que estamos tomando, el siglo XV, todo sucede en los 1400. En la década de los 20 pues va a ser guerra civil tras guerra civil tras guerra civil. Y entre más pasa el tiempo, claro que más muerte, más hambre, más descalabros económicos, más gente interesada en que avance algo que está empatado. Entonces, vamos a recordar, ahora sí no se nos va a olvidar, ¿verdad? Que esto la guerra de los 100 años en la década de los 20 del siglo XV, pues sí tocó fondo. Y en ese tocar fondo, nosotros ya sabemos que no hay otra manera más que empezar, ¿verdad? A subir otra vez. El comienzo de la década de 1420 se caracterizó por el avance anglo-borgoñón. La clase pasada platicamos que los intereses del duque de Borgoña estaban más alineados a los extranjeros que a la casa real, que realmente estaba descabezada. El rey loco ya se había muerto, el delfín estaba desheredado, había dejado París, no tenía un gran ejército, no tenía un gran tesoro. Entonces los de la Casa de Borgoña dijeron, a ver, yo me voy a juntar con el que seguramente es ganador y más adelante veré cómo le hago y pues ni modo, me va a tener que tocar a mí la corona, ¿verdad? Ay, pues yo no quería, pero bueno, así le hacemos. Entonces, los enemigos van a ser anglo en un sentido de Inglaterra y Borgoñón en el sentido de Borgoña como líder, pero va a ser líder de muchos espacios franceses y a ratos, dependiendo de los intereses, también Flandes, ¿sí? Que está arriba. La población que reconocía a Carlos todavía no tiene número, nada más es Carlos, el hijo del rey muerto, ¿no? La población que reconocía a Carlos como su legítimo rey había hecho un gran esfuerzo para pagar a los mercenarios escoceses y los lombardos, también mercenarios, que fueron aniquilados en los avances. Entonces, imagínate, poquito dinero, poquito ejército
El poquito dinero, pues inteligentemente, ¿verdad? Lo utilizaste en maquinaria bélica, trajiste mercenarios de fuera del continente y de adentro del continente, ¿verdad? Lombardía, en la península itálica, y pues Escocia, ¿verdad? En lo que ahora se llama Reino Unido. Pues la decisión no fue mala, la decisión fue muy sensata. Nada más que, pues militarmente, la alianza anglo-borgoñesa en esos inicios estaba, pero perfectamente alineada, organizada. Mira, Celida, qué bueno. Alineada, organizada, bien trabajadita. Entonces, una decisión sensata, una decisión bien hecha, pues no quiere decir que va a ser exitosa. Pues no es como que estén solos en la cancha, ¿verdad? Pues ellos tienen a sus enemigos y si los enemigos juegan mejor la pelota, pues van a ganar. En 1428, sí, en el 22 fue la muerte del rey y ya estaba desheredado Carlos, ya había un bebito que era el que iba a recibir la corona tanto de Francia como de Inglaterra. En el 22 sucedió todo eso. Ya habían pasado 6 años y esos 6 años eran para abajo, ¿sí? Menos dinero, ya no mercenarios, algo que sucede pues en la vida diaria, familiar, en los equipos deportivos y no se diga en las guerras, es que tiene muchísimo que ver la motivación de los involucrados. Hay veces que las victorias salen debajo de una piedra exclusivamente porque hubo un general importante en su manera de conducir a ese espíritu, a ese orgullo. Un coach, yo creo que les ha tocado ver muchas historias de éxito, ¿verdad? Donde los equipos están de no poder imaginar que va a tener una victoria y llega un coach, los mismos jugadores, pero es la fortaleza mental lo que los hace cambiar el marcador. 6 años después de las muertes de los reyes, pues que estaban controlando, fueron 6 años de guerra. Del 22 al 28 era guerrita aquí, guerrita acá, guerrita allá. El dinero yéndose, yéndose, yéndose. Y por supuesto que los enemigos de Carlos ocupando las tierras donde iban ganando. Entonces nosotros vamos a tener que tierras de río a río. ¿Qué tal? Bienvenidas, muchachas. Tierras de río a río ya no eran de los fieles a Carlos, ya eran de los nuevos, ¿no? Los que eran fieles al bebito, que en ese momento ya tenía 5 y medio años, bueno, 6 y medio años, o sea, no era bebé, pero era un niño. Eh, el paso que seguía geográficamente hablando, estratégicamente hablando, era tomar la plaza de la ciudad de Orleans, que nosotros pues la hemos oído hablar muchísimo, para poder seguir, pero ya seguir a sus anchas y perseguir a Carlos y su corte y su suegra y sus niños y todo, ¿verdad? Todo, 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 todo. ¿Por qué digo perseguir? Ay, porque de seguro Carlos no iba a quedarse en Chinón, que era donde estaba. Digo, si le avisaban que caía a Orleans, pues por supuesto que se iba a Nancy o a Berry o a donde sabía que tenía personas leales a él. Asediaron la plaza de Orleans, que simbólicamente, no económicamente, porque ya cada quien estaba agarrando el poco dinero que había o la poca comida que había para cada una de sus ciudades. Pero simbólicamente era como la ciudad más grande, era una ciudad importante. Claro que las rutas comerciales estaban por ahí y Orleans era fiel a Carlos. Vamos a tener que asediaron, o sea, tuvieron, ay, qué barbaridad, sitiados a los pobres de allá dentro de Orleans por 4 meses.
por más que te hayas preparado, tener todo un pueblo sin recibir, ah, mira, qué bueno. Pásale, pásale, pásale. Ahí, Lupita, mira, ahí. Lupita, quédate acá, quédate acá. Ese ya va a ser tu lugar. Ese va a ser tu lugar. 4 meses sin que lleguen víveres, obviamente que empieza a morirse gente. Cadáveres, el agua totalmente la misma, ¿verdad? No, no les va, ¿mande? Y se contamina, entre tanta tumba, claro que se contamina. Entonces, 4 meses de asedio, por más que tú estés organizado, la propia naturaleza ya está en contra de ti. Sí, ya está en contra de ti por agua, comida e higiene. O bueno, y enfermedades. Entonces, la opción de los fieles a Carlos era capitular, no porque cambiaran de bando, sino porque lo que necesitan es pues salvar vidas, ¿verdad? Necesitas salvar vidas. ¿De qué te sirve medio creer que vas a ganar después si se queda tu ciudad despoblada? ¿De qué te puede servir, verdad? Cambian, ¿verdad? Dices, bueno, pues ahorita pierdo para poder reagrupar y luego más adelante tratar, pues, de arremeter. El invierno, las dificultades de abastecimiento y las enfermedades habían debilitado para entonces a los 4,000 sitiadores. Claro que la naturaleza no dice, voy a molestar nada más a los de adentro y en los de afuera que estén tranquilos. Cuando los de adentro ya no pueden, es porque la cosa estaba que arde. Pero quiere decir que la mitad de sus problemas también los tienen los de afuera, nada más que no son tantos, porque los de afuera pueden ir y venir pues por agua y por víveres. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que se hace cuando tú ya sabes que está sitiada una de tus ciudades principales? Cortar los caminos. Tú no tienes sitiado a los sitiadores, pero sí puedes tener limitado su abastecimiento de comida, de soldados, de estos armas, lo que quieras. Limitado, porque al final de cuentas, pues se supone que el que está en desventaja es el ejército que tiene a la gente adentro de la ciudad. Entonces, eh, el duque de Borgoña, que era pues la cabeza francesa de los enemigos de Carlos, ha de haber dicho, ok, aquí que se queden los que se tengan que quedar. Si no cae Orleans, no le hace. Volvemos en primavera. Los ciudadanos de Orleans en 3 meses o 2 meses y medio, no es verdad que van a duplicar su ejército o que van a tener más armas. En cambio, yo, si me retiro ahorita, pues tengo todo, yo, duque de Borgoña, pues tengo todo Francia, ¿verdad? Para reemplazar a mi ejército que ahorita está cansado. ¿Hizo mal el duque de Borgoña? Pues no, o sea, las reglas era lo lógico, sí, era lo lógico. Ahí te encargo, te la dejo casi vencida, pobre de ti que me vayas a salir con alguna novedad. Sí, yo, duque de Borgoña, con mi gente, me voy. Por eso los de adentro decían, ay, capitulamos, no capitulamos, capitulamos, ¿qué hacemos? La. Bueno, estaban en esas situaciones de que iban unos carros y regresaban unos carros y venían los mensajes y se iban los mensajes y todo. Cuando algo históricamente inexplicable sucedió. La decisión de incluir a una campesina analfabeta llamada Juana, tal vez de 17 años, porque ella no sabía qué edad tenía. ¿Cómo vamos a saber nosotros? ¿Sí? Tal vez de 17 años, como integrante de un pequeño ejército, de una pequeña guarnición que mandaron a Orleans. Sí, o sea, ellos venían frescos, por decirle así. Pero en esa pequeña guarnición iba esta muchachita. Llegaron el 29 de abril de 1429. Fíjense cómo ya es primavera, ¿verdad? El invierno ya pasó.
29 de abril de 1429 llegaron a Orleans. Tras 9 días de contienda, lograron romper el asedio. Los ingleses se retiraron de Orleans el 9 de mayo de 1429 y ese asedio se cuenta como de 7 meses. A partir de esto que sucedió en 9 días, nace el mito, la leyenda, la historia, como ustedes quieran llamarle, de Juana de Arco. Mito, historia, brujería y santidad. Todo revuelto, todo revuelto. Por ella, por la gente de los lados, por la gente de arriba. Es una revoltura que desafortunadamente, uf, en primera, pues son tiempos de guerra. No es como que vayas y abras el archivero y saques de la J, ¿verdad? Juana, el archivo, el expediente. Son tiempos de guerra. En segunda, demasiados intereses creados. Demasiados intereses creados. Entonces, Berta pudo haber quemado 1 o 2 páginas porque no le convenían a ella y pasando 100 años, yo pude haber quemado una o pude haber borrado un párrafo y con ese párrafo ya quedan las incógnitas, los problemas y claro, las incongruencias. No. Juanita, Juanita, analfabeta, vidente, y 17, 18, tal vez 19. Entonces, eso es algo realmente, realmente inexplicable. Ella no se llamaba Jean, no se llamaba Juana, pero bueno, así le decimos todo el mundo y así se llama, y Santa Juana, y Santa Juana, y Saint Jean, ¿no? O sea, de como el nombre francés de Juan. Ella nació en un espacio que ahora se llama Dom Remy La Puchelle. En aquel tiempo solamente se llamaba Dom Remy. Dom Remy. La Puchelle quiere decir la criada, la muchacha, la virgen, la doncella. ¿Por qué les convino? Sí, les convino. ¿Cómo le dicen a Juana? Santa Juana, Juana de Arco, la que de Orleans, la doncella de Orleans, llamando la atención que era virgen, ¿sí? La doncella de Orleans. En francés, pues simplemente es la puchelle, que muy perfectamente podía haber sido la criada, ¿sí? Porque ella era nada, no era ni pastora, ni, porque tenía 17 años, ¿qué era? Era hija de alguien, sobrina de alguien, ¿sí? No era la panadera, nada. Entonces, no lo sabemos. Se supone que ella se autonombró la Puché. Bueno, no sé cómo se pronuncia en francés. Eh, si nosotros nos vamos un poquito a la psicología del momento, es fácil imaginar que ella se puso ese nombre en el sentido que era la criada de Carlos, que era la servidora, ¿sí? De una orden que le había dado la Virgen y unos santos, ¿verdad? En unos mensajes que recibió. Es súper fácil imaginarlo, que ella llegara y yo soy tu servidora, ¿no? Yo soy tu sierva. No sé, Juan Diego con la Virgen. ¿Qué hubiera dicho? Yo soy tu criado, yo soy tu esclavo. No, en el catolicismo se usa muchísimo. Soy tu esclavo, no, tu siervo, ¿verdad? ¿Verdad? Es una situación que no implica que el otro acepte la esclavitud, ¿verdad? Pero es algo que sale, digamos. Entonces no es tan difícil como imaginar el otro escenario, ¿ok?
Y ahorita les voy a platicar por qué del otro escenario, que es como lo más fácil de pensar, cambió a ser la doncella en el sentido de alguien que no se ha casado, por lo tanto es virgen, ¿sí? Vamos poco a poquito. ¿Cuándo se le llamó Juana de Arco? A mediados del siglo XIX. En el siglo XV nadie le dijo Juana de Arco, sí, nadie, le decían la Puché, sí, ella era la doncella y si te iba bien era bueno, yo digo Puché, no sé cómo se diga, de Orleans. Si querías ponerle un poquito más, pues ahí te decía, ¿no? La doncella de Orleans. Pudo haber nacido en 1412 el lugarcito, la ciudadcita donde nació, como les dije, ¿no? Antes se llamaba Don Remy, ahora se llama Don Remy de Juana, ¿verdad? Esta ciudadcita, bueno, este pueblito permaneció fiel a Carlos. ¿Por qué les digo esto? Porque las conversaciones que pudo haber oído esta chiquilla desde los 10 11 años hasta los 16 17 que fue cuando empezó a oír voces, nunca fueron en contra de Carlos, ¿sí? Su pueblo era fiel, su familia era fiel, entonces cuando rezaban, pues se encomendaban a Carlos, cuando se hacían las peregrinaciones o las fiestas importantes, pues claro que pedían por la coronación de Carlos, etcétera. Esto es importante porque los niños y los jóvenes no amanecen creyendo algo, ¿sí? Tienen que oírlo, leerlo, verlo o sufrirlo, ¿verdad? Etcétera. Juana, cuando tenía, bueno, no sabemos la edad, pero vamos a suponer que sí llegó a los 17 cuando empezó a figurar. De algo tengo que partir, ¿no? Vamos a suponer que sí es verdad de los 17. Ella aseguró en varias ocasiones que vio al Arcángel Miguel, a Santa Margarita, a Santa Catalina de Alejandría. A veces los veía, a veces solamente oía, y ella decía que era la Virgen, sí, la que específicamente podía hablarle. Cuando dejaba de verlos o cuando dejaba de oírlos, se ponía demasiado triste y lo expresaba, pues por eso lo sabemos, ¿verdad? Porque decía que lo que ella sentía cuando los oía, cuando los veía y oía, ¿verdad? Era una felicidad total, una felicidad que era imposible de describir, imposible de duplicar y que en el momento que desaparecía, ¿verdad? Pues ese sonido o esa imagen pues ella volvía a ser un humano con infelicidad. En 1928 va a suceder algo fuerte, que muy probablemente exacerbó esta necesidad de esta muchacha de hacer algo. Yo considero que Juana estaba loca, sí, sin lugar a dudas considero que estaba absolutamente loca, pero va a ser una locura que no tiene nada que ver con brotes psicóticos y con trances y con esto. Simple y sencillamente se disasoció, creó una ilusión, creó una imagen y la siguió al pie de la letra. Lo que sucedió con esa locura no tiene nada que ver con Juana. Lo que sucedió con esa locura tiene que ver con el momento, con la época, con la inteligencia de la suegra de Carlos, el que va a ser Carlos VII, y la suerte. Porque tú puedes maquinar y tener un plan perfecto y ese día te llueve y no prendieron los cañones, ¿verdad? O sea, también la suerte tiene mucho que ver. Desafortunadamente, pues Juana, dentro de esa ilusión, esa verdad absoluta que ella abrazó y llevó hasta las últimas consecuencias, no tuvo pues cómo.
analfabeta, pobre, pueblerina, jovencita y mujer. ¿Cómo se iba a defender? De un gobierno francés, de un gobierno inglés y de una iglesia inquisitorial. ¿Qué puede hacer una personita? Aunque fuera adulto y hombre y tuviera dinero, ¿qué podía hacer? Dos gobiernos y una institución eclesiástica, no hay manera de ganar. No hay manera de ganar. Entonces, Juana, desde un principio, lo razonable es que iba a terminar como terminó. Eso no hay duda. De que la iban a quemar, la iban a quemar. Lo que es imposible de entender es cómo entre el momento que empezó a recibir mensajes y el momento que la quemaron, coronó un rey. Eso es lo que es maravilloso, por eso estudiamos a Juana. Bueno, a Juana, ahora sí que Juana y sus circunstancias. En 1428, la comarca, no solamente el pueblo, pues el pueblo era una cosita que pasaban por ahí nada más de ida y de regreso, no era una meta en sí misma. En 1428 la comarca fue saqueada por un ejército borgoñón, franceses contra franceses. Ese es mucho más incomprensible, ¿no? Para una persona que pierde su casa, que pierde su cosecha, dices, pues yo entendería si fueran los ingleses, pero ¿cómo que estamos, hasta nos gritamos en el idioma, ¿no? No en el dialecto, pero sí en el idioma. La villa de Juana fue incendiada y los cultivos destruidos. Ya se imaginarán la tristeza, los enojos. Podemos imaginar, pero no es histórico, pero podemos imaginar a los adultos pidiéndole a Dios que volviera Carlos, ¿no? Que ya tuvieran un rey, que pusieran en orden. Pudiéramos imaginar al párroco, a la mamá, es que si no estuviera en fuga, nuestro delfín, nuestro verdadero rey, no estaríamos en guerra. Es muy probable. ¿Por qué? Pues porque estaban en guerra, porque todavía estaba vivo y sin corona el que le tocaba, ¿no? Que era Carlos. Juana dijo que las visiones le dieron instrucciones precisas para que liberara a Francia de la dominación inglesa y, acto seguido, lograra la coronación de Carlos en la Catedral de Reims. Nada más que ahí les va algo interesante. ¡Ay, qué miedo me dan las cosas sobrenaturales! Me puse nerviosa. Fíjense, Juana no tenía por qué saber que a los reyes de Francia no se les corona, se les consagra. Y que para consagrarse, pues tiene que todo, tiene que haber arzobispos, tiene que estar el aceitito, o sea, no es tan fácil como decir, llevamos a Carlos y le ponen la corona. No es tan fácil. A ella solamente le dijeron que lograra la coronación. Entonces es interesante la situación de decir, primer paso, coronación, y ya coronado, pues a ver si los ejércitos hacen lo necesario, y pues yo me regreso a mi casa y ustedes a ver cómo le hacen para seguir con los protocolos, ¿sí? Nunca dijo consagración, siempre era coronación. Y la coronación realmente es muchísimo más sencillo dentro de los protocolos. Es como si les dijeran a ustedes, nos vamos a casar por una de las tres leyes. Yo creo que una es más fácil que las otras dos, ¿verdad? Bastante debajo de un huizache y todo bajo control. ¿Eh? La coronación también podía ser debajo de, pues no un huizache, ¿verdad? Pero sí, de alguno de los libros. La religiosidad y las supersticiones de esa época le otorgaron a la muchacha una gran fama, fama que ella ni entendió, ni aprovechó, mucho menos abusó de ella. Qué esperanzas, pobrecita. Pero necesito
que veamos esto que les puse aquí con letra diferente. Pocas veces te lo platican. Digo, en muchísimas clases y libros y todo, pero pocas veces das con esto. Durante generaciones hubo profecías en Francia que prometían que la nación sería salvada por una virgen de las fronteras de Lorena, que es la región, ¿verdad? La región de Lorena, de Loire, ¿no? La región de Lorena, que obraría milagros y que Francia se perdería por una mujer y luego sería restaurada por una virgen. O sea, son dos, aquí las voy a separar. Son dos profecías diferentes. ¿Quién se supone que podría haber sido la mujer que hizo que cayera, ¿no? Que se perdió Francia por una mujer? Leonor de Aquitania. Bien, Marcela, muy bien. Y claro, ¡esa! Y claro que no dijeron virgen, ¿verdad? Pues el Leonor pues llegó casada a Francia, etcétera, ¿verdad? Eh, y en el momento que tú crees que Leonor es esa mujer que hizo que se perdiera Francia, porque la guerra ya llevaba más de 80 años, ¿sí? Casi 90 años, pues es muy fácil que si de repente llega una muchachilla y se pasa la voz, bueno, no se pasa la voz, ves una muchachilla y la verdad lo primero que piensas, digo, no piensas, pues es virgen, ¿no? O sea, pues una jovencita no tienes tú por qué andar pensando que no es virgen, una muchachita, lo normal es que sea virgen. Estamos hablando de otros tiempos, bueno, pues, ¿cómo? ¿Será posible que esta muchachita sea la virgen de la profecía? Bueno, pues claro que los de clases altas ni siquiera se les ocurrió que esto tuviera algo que ver con las profecías. Pero pregúntales a los soldados que se estaban muriendo de frío, que traían hambre, ya estaban hasta flacos. Pregúntale a las viejas que supieron, pues claro que le empezaron a rezar, ¿verdad? A todos los santos, para que esa muchachita, que ni sabía cómo se llamaba, ¿eh? Para que esa muchachita, pues sí fuera la virgen, ¿no? Que sí fuera la virgen para salvarnos, sí, para salvarnos. 80 años, 90 años de guerra. A mí me dicen que ahí viene una virgen que ella es la que me va a contar. No, hombre, muchachas, hasta frufru le hago con que sea la posibilidad. Por el amor de Dios, 3 o 4 generaciones habían vivido en esta guerra. Casi todo el norte de Francia y algunas partes del suroeste estaban bajo control anglo-borgoñón. Y les puse este mapita nada más para que podamos notar lo sencillo que era la lógica del avance de los ingleses, apoyado, ¿verdad?, por la facción de adentro del territorio francés que nosotros sabemos, bueno, le estamos diciendo borgoñones, ¿verdad? Ustedes tienen como de Londres pasan a Calais, de Calais pueden, pero perfectamente, ¿sí se ve o no se ve? ¿Sí? Muy bien. Pueden bajar a París, perdón, pueden bajar a Rouen, esto es importantísimo, pueden bajar a Rouen, luego pasan a París, aquí tenemos Orleans, aquí tenemos Reims, donde está, ¿sí se ve? Sí, aquí tenemos Reims, ya estaba tomada por Inglaterra porque estaban esperando que creciera tantito el niño para inmediatamente ya tener separada la catedral, ¿no? Y ellos sí, consagrar, coronar, proclamar, tomar el juramento, que son, digamos que las cuatro, ¿qué dije? Consagrar, coronar, proclamar y tomar el juramento, sí. Son las 4 puntos esenciales para que eh, ya funcionara como un rey legitimizado por las instituciones y por la tradición y todo eso. Este punto de abajo es Orleans y por aquí, estaban los lugares que posiblemente le podían dar refugio a Carlos, ¿no? Refugio. Pero por refugio quiere decir, entre más chiquito estés, más rápido puede caer en un sitio, ¿no? En un asedio.
Vamos a suponer que no cae Orleans. No hay problema. Tenemos París, nuestro descanso, digamos, y nuestro puerto. Vamos a suponer que le quitamos París. No hay problema. Seguimos siendo dueños de Rouen y del puerto, pues por donde podemos entrar y desembarcar tropas. Entonces, la estrategia la habían marcado los ingleses con una lógica impecable, ¿verdad? Pero los franceses sabían esa estrategia y sabían que tenían que, así como desenrolló la alfombra, ¿verdad? Pues así se tenía que volver a enrollar. Esto ya lo dije. Ahora, esto también ya lo dije. Ah, no. Lo que no sé si les dije bien o nada más en medio de un párrafo es que al niño inglés que era rey lo podían haber coronado y hecho lo que quisieran hasta consagrado. Lo podían haber hecho en París, lo podían haber hecho en cualquier momento, haciendo uso de costumbres de otros siglos y no hubiera sido el gran problema. Nada más que la cosa estaba que ardía y estaban tercos los ingleses que tenía que ser en la catedral donde se había coronado y consagrado y lo que quieras, pues su abuelo y su bisabuelo y lo que, para que quedara bien claro, pues que era legítimo. Entonces, no era que no pudieran hacerlo, era que sabía, estamos en el siglo XV, principios, la importancia de los símbolos, ¿sí? La importancia para el pueblo francés de lo que significaban los símbolos, en este caso, ¿verdad? Los símbolos religiosos o los símbolos eh, monárquicos. Ahora, aquí empiezan las cosas rarísimas, chistosísimas. Solo Dios sabe qué pasó. Yo les voy a contar lo que se supone que sucedió. En mayo de 1428 y en enero de 1429, Juana le pidió a un tío que la llevara a ese lugar, Bocoló, no sé cómo se pronuncia. Se dice que dos soldados, este señor Jean de Metz y este señor de Polenja, dos de los soldados en esa plaza la oyeron hablar de sus visiones y le creyeron. Y da la casualidad que esos dos eran maravillosos, eran inteligentes, tenían sus caballos, su armadura, bien comidos, bien bebidos, y estuvieron totalmente de acuerdo que ellos habían sido los elegidos para poder hacer que los designios, pues, de Santa Margarita, del Arcángel, etcétera, se pudieran cumplir, ya que una jovencita, pues en un dos por tres, pues ni se puede transportar. Imagínense cómo estaba de bandoleros, ¿no? Los caminos. Pues cualquiera de los caminos podía perecer, etcétera. Entonces, en enero de 1429, bueno, en mayo del 28, ¿cómo, qué hubo, por qué, qué pasó? Solo Dios sabe. Los papás le dieron permiso a la escuincla y un tío decidió que sí la podía llevar a otra ciudad. ¿A qué? A platicar que tenía una visión. I'm sorry, lo siento en el alma, pero esto tiene que tener más datos. ¿Sí me explico? Tiene que haber más tornillitos apretados. No los hay, y los que hay son del siglo XVI, así que le fueron poniendo. Punto número uno. Yo creo que ni Bárbara, mi hija, es que a los 17 le pidió a su tío que la llevara a Vallarta. Y luego, ¿y qué? Su mamá y su papá, ¿qué hubo? O sea, y estamos hablando del siglo XV. Pues sí, pero si hubiera ido con sus papás a vivir o a trabajar, ¿verdad? Y no nada más, oye, tío, fíjate que tengo un recado de Santa Margarita. ¿Me llevas a esto? Pues sí, fíjate que tengo que vender unas cosas. Te subes a la carreta y luego te regreso. Está raro.
Digo, yo no digo que sea imposible, ¿verdad? Pero es difícil de que embonen las piezas, ¿no? Bueno, también, o sea, sí, tan requete bien. Ahora, esa es la primera situación un poco difícil de articular. La segunda razón, que sí pudiera ser un golpe maravilloso de suerte, ¿verdad? Es que alguien te escuche y te crea, que eso, claro que sucede. Aquí lo maravilloso fue que fueran ellos dos, porque ellos dos sí tenían posibilidades de moverse. Si hubieran sido soldados, los soldados si se movían, hubieran sido desertores. ¿Sí me explico? Entonces, si le hubieran creído otro nivel de la gente que estaba ahí, ¿verdad? Pues le hubieran creído y le hubieran deseado suerte, pero no le hubieran podido ni conseguir un salvoconducto ni nada porque hubieran sido, pues, desertores o no tenían las habilidades. Entonces, aquí les pongo todo es a pie, todo es a pie. Aquí les pongo dónde andaba ella, dónde fue a dar ella, en las primeras, luego cómo tuvo que irse a Nancy, luego cómo tuvo que andar en otras partes. Ahorita les voy a poner los mapas y este es Orleans. Ustedes pueden ver 167 horas de caminata. Y la chica, bueno, pues tenía, igual que los soldados, ¿verdad? Pues tenía que caminar. No crean que estamos diciendo que se fue de la Basílica de Guadalajara a la Basílica de Zapopan. Sí, o sea, estamos hablando de ciudades, de pueblos en los que tuvo ella que pues ver cómo llegaba y cómo se movía. Ahora, por alguna razón se pasó la voz de que había una santa en la ciudadcita esa de Bancolor, ¿quién sabe? Que se pasó la voz. Y esa voz se caminó hasta una ciudad donde estaba el duque de Lorena. Pues bueno, porque ahí tenía su castillo y todo. Y estaba bastante, pero bastante enfermo. ¿Qué es lo que hizo el duque? Mandar traer la santa. Eso sí es muy fácil de creer. Ya entra una persona que tiene carretas, que tiene mensajeros, que tiene comida, que tiene dinero, agarra sus carretas, su gente, lo que quieras, y manda por la santa. Y además, como es santa, no la van a tocar, no la van a golpear, no la van a violar, porque ya hay una situación muy específica. Eso sí es muy posible. Es posible ahorita, en el siglo XXI. Imagínense nada más si no va a ser posible en el siglo XV. Eh, Juana, es maravilloso, le dijo que no podía hacer nada por él y que no estaba recibiendo ni una voz ni una nada porque el duque estaba viviendo con su amante y eso era pe. Ay, nos vemos, me regresas a donde recogiste. Ya iba otra vez a Juana, a lo que a ella le importaba. ¿Y qué fue lo que dijeron los de Nancy? No pudieron decir que no era santa, porque si era cierto que que Carlos estaba, bueno, le voy a decir el duque de Lorena, si era verdad que el duque de Lorena estaba viviendo en pecado. Entonces, fíjese lo de las suertes que les digo, ¿no? Hay pequeñas situaciones donde sí es muy probable que la gente hubiera dicho, ándale chiquito, una santa te pudo haber curado, ¿eh? La tuvimos en nuestro castillo y tú por pecaminoso perdiste la oportunidad. Y sale la santa y todos encantados por donde pasó la santa y tratando de tocar a la santa y además encantados, ¿verdad? Porque solo una santa supo que no le iba a pasar nada si le decía sus verdades, ¿no? Entonces, se va como creando y se va haciendo el run run de cosas pues todavía no hay milagros, ¿verdad? Pero sí hay, pero sí está el clima de que hay una santa. Va a volver a esa misma ciudadcita y, ay, qué barbaridad. Uno de sus comentarios referentes a una derrota francesa
que no había llegado esa noticia a esa ciudad, se tomó como una revelación. Cada vez que alguien sale de tu medio y regresa a tu medio y sabe cositas, muy probablemente es porque se las dijeron allá, muchacha. No, digo, yo no estoy diciendo que fue así, pero muy probablemente. Si ya fuiste hasta Nancy, si te codiaste con los de la corte del duque, no que te lo hayan platicado, pero pues pudiste haberlo oído. Ella regresa a la ciudadcita enanita, que no estaban saliendo, hace un comentario, eso sí está en muchas partes, que hace un comentario. No, no crean que se pasó en la plaza y dijo, yo sé que sucedió esto. No, pero le achacaron que ella lo había intuido, que le habían dado, ¿no? El mensaje. Póngale ahora sí que otro milagrito, ¿verdad? A esta situación de la santidad. Em, aquí está. Un siglo, bueno, 100 o 150 años después, empezaron a ver estas estampitas y pinturitas así en esos altares laterales, o sea, no pinturotas, así pinturitas, donde está Juana y los borregos y ella recibiendo el mensaje que el ejército había sido derrotado. ¿Por qué? Porque ella sí recibía mensajes de los santos. Ella nunca anduvo con los rebaños, ella no estaba ni siquiera en su ciudad, digo, en ese tiempo, ¿verdad? Ella andaba diciendo lo que decía y luego se fue con el duque y luego la regresaron y lo que sea. ¿Cuáles rebaños? Pero en algún momento dijeron, los 100, 150 años después, pues como, ¿qué hacían las muchachas a los 17? O estaban en su casa o estaban con los borregos. Ah, no, con los borregos. Entonces, pues ella como pastora se supone que recibió ese mensaje. Las cuentas nos dicen que ese mensaje, bueno, que eso sucedió recién llegada de esta situación del duque libidinoso. Va a haber un cambio, hay un cambio de aguas que por la cantidad de seguridad que se le tuvo que dar a Carlos, pues fue run, 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 en un montón de ciudades. En una de esas ciudades, pues claro, por supuesto que estaba presente esta muchacha y claro que supo que el delfín, que ellos sí le decían el delfín, porque no creían en la desheredada, ¿no? El delfín. Entonces ya sabían que, digo, Juana supo, igual que medio mundo, que al delfín lo iban a trasladar a una ciudad que tiene un super castillo y una super fortaleza que se llaman Chinon. Se ha de oír divino en francés, pero le vamos a poner Chinon. Otra cuestión inexplicable es lo que se dice, que en ese recorrido, para irse a encontrar con el rey para que la oyera, se dice que en ese recorrido ya llevaba ropas de hombre. ¿Por qué es inexplicable? Porque era ilegal, inmoral y era pecado. Si tú te vestías de hombre, ¡pum! Al calabozo del pueblo si no había Inquisición. Y de la Inquisición si te pescaba. En este recorridito, ella, todas las historias te dicen que ella iba de muchacho, pero ahí les va. Si nosotros leemos los testimonios y pues, ay, eh, ¿cómo le vamos a llamar? Las declaraciones de personas que querían salvar a Juana de la hoguera. Hay muchas, pero muchos datos, así datos de veras, donde decían que muchos padres estaban forzados por la inseguridad
a disfrazar a sus muchachitas de niños, bueno, de hombrecitos, ¿verdad? Para poder ir de una ciudad a otra o para poder ir de su ciudad al mercado, que porque era demasiado el riesgo de las violación a muchachas y no tanto el riesgo de que te robaran, pues si ven que eres un muchacho pobre, pues ¿qué te van a robar? Los zapatos, pues si no traes, ¿sí? Entonces, sí podemos como poner ahí una pequeña llave, ¿no? De bajar la presión, porque sí podemos creer que fue por cuestiones de seguridad de la virtud, ¿no? De su virtud como doncella. El primer encuentro de Juana fue a los 17 años y Carlos tenía apenas 26 y fue en marzo de 1429. La primera prueba que se supone que se le ocurrió a su suegra Yolanda fue que le dijo a Carlos que intercambiara ropas con uno de los plebeyos y que el plebeyo se pusiera en arriba, pues era como unos escalones, no, que tenía trono, y que Carlos, pero con ropa así más normal, se pusiera en medio de lo que era la corte. Y así pasa la historia. Y la historia te dice que ella, desesperada, desesperada, nomás le hizo así, que no entienden que tengo prisa o algo por el estilo, ¿verdad? Y se fue derechito al rey disfrazado. Inexplicable, sí, no lo sabemos, pero pues hay muchas posibilidades. Gracias a que sucedió eso o gracias a que quisieron apretar eso, la historia nos dice que Juana exigió, por orden de las voces, hablar en privado con Carlos. Y la historia por 500 años, bueno, 500 y cacho de años, se ha mantenido en eso, que nunca nadie supo lo que Juana le dijo a Carlos. Pero cuando salieron de su entrevista privada, Carlos estuvo de acuerdo que Juana tenía en su poder una videncia y que los santos le habían dicho que ella era la única que podía lograr, ¿sí? La coronación de Carlos. Em, los eclesiásticos que estaban con Yolanda y con la esposa de Carlos y con todo el mundo, ¿verdad? Dijeron que cómo podían saber que no era el diablo, Juana, que cómo sabían si el diablo no era el que había hablado con Carlos, lo cual los felicito, ¿verdad? Porque es lo lógico. Si tú crees en ángeles, pues también tienes que creer en el diablo. Y si tú no sabes reconocer al ángel o al diablo, tienes que, pues, cuidarte. Entonces, yo sí los felicito y se me hizo muy inteligente de su parte porque le estaban poniendo en sus manos vida, la vida de lo que por todo el mundo estaba luchando por eso. Se le hicieron algunas pruebas en la ciudad de Poitiers con la finalidad de eliminar por completo la posibilidad que la corona que ofrecía Juana fuera un regalo del diablo, que si marcas en el cuerpo, que si sueños, muchas cosas. Investigaron sus antecedentes para verificar su moralidad. En abril de 1429, la comisión de investigación la declaró una chica doncella, Puchel, ¿eh? Una chica de vida irreprochable, una buena cristiana, poseída de las virtudes de la humildad, la honestidad y la sencillez. Eso sí podemos decir y a lo mejor pues eso es lo que le costó la vida, ¿verdad? La muchacha fue siervo de las voces y de la orden que le dieron las voces. Ella no se fue para otro lado de que, bueno, ya que estamos aquí, ¿qué se me hace que pudiera ser buena idea? No. Eh, que se fue de paso en su fervor, sí, y le va a costar la vida. Ahorita les voy a platicar. Nunca sabremos las verdaderas maquinaciones de Yolanda de Aragón, suegra de Carlos, cuándo movió los hilos para que Juana participara en la expedición de socorro organizada para llevar víveres y tropa a Orleans.
la que les dije que llegaron y 9 días después ya estaba Salvador Orleans, ¿sí? Ahí ya iba ella desde Chinón con la guarnición y con los víveres. Se dice que Yolandita, una nochecita, mandó a Juana a la ciudad de Tours para que unas monjas, enfrente de dos comadronas, revisara si era virgen. ¿Qué quiere decir eso? Si nos vamos al siglo XV, que Yolanda o sí creía en la predicción de que una virgen iba a salvar a Francia, o estaba dispuesta a hacer que la predicción se oyera y se viera y se rezara en las iglesias por la predicción, y ella le estaba dando una virgen a los ejércitos. ¿Sí me estoy explicando? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya son las 12:05. Ah, no está claro quién patrocinó o quién autorizó la famosa armadura que se supone que Juana utilizó cuando estuvo en la recuperación de la ciudad de Orleans. Tampoco está claro si fue la propia Juana quien empezó a nombrarse la Puchel como forma de confirmación de las profecías, pero el impacto de la presencia de Juana en la moral del ejército sitiado fue inmediato, obvio. Si le hubieran mandado un estandarte y les hubieran dicho que el estandarte era bendito, también hubiera tenido un impacto. Estamos en la Francia del siglo XV. El tipo de religiosidad era fetichista, ¿sí? El traer algo bendito, el tener algo bendito enfrente de tu ejército, el que en esa iglesia estuviera el Cristo negro milagroso y en la otra estuviera, era un fetichismo, siglo XV. Solo un grupo desesperado prestaría atención a una chica analfabeta que afirmaba oír voces divinas, pero debemos entender el tipo de religiosidad. También es muy importante tomar en cuenta cómo el concepto de derecho divino le podía dar a esta guerra un tinte de guerra religiosa y no solo territorial. Porque si Santa Margarita dijo que a Carlos le toca la corona, pues entonces todos los borgoñeses están ayudando al diablo, ¿no? Todos los borgoñeses no solamente van a ser traidores a la corona o a la línea de los Valois, sino que también los pueden catalogar como herejes. El arcángel Miguel dijo que era Carlos, Santa Margarita, Santa Catalina, y tú, Borgoñés, me estás peleando herejía. ¿Sí me estoy explicando lo que es la diferencia entre una guerra por política y una guerra de religiones, ¿verdad? Se aumentan las herramientas para poder contener al enemigo. Sí, ay sí, el peligro, pero por todos lados. Si aceptamos el relato más viable, podríamos creer que la presencia de Juana se limitó a portar el estandarte. Eso yo sí lo creo. Eso yo sí lo creo y sin dudas. Y lo de la famosa, esta armadura, yo lo que creo es que llegó con un pedacito de uno y un pedacito de otro y otro pedacito de otro que le dieron así, pues los que más la apreciaban, y que la historia hizo que fuera una armadura hermosa. Se me hace un paso sencillísimo de dar, o sea, ni siquiera mentira, o sea, simplemente hicieron bonita una armadurita hecha por pedazos, ni problema se me hace lo de la armadura. Bueno, lo que sí es muy probable es que al ella traer el estandarte y ella estar en esa euforia de alguien que es santa, ¿verdad? Pues estuviera gritando y haciendo todo y exigiendo dar la vida por una orden de el arcángel Miguel. Es muy diferente a que tú estés dando la vida porque ya te lo ordenó el arcángel, a que si tienes, ¿no? Ahí meses el general. Dime, Marcela.
Ah, no, eso no. A ella lo que dijo, y la verdad fueron muy pocos mensajes que ella transmitió. No sabemos, ¿verdad? Si le dijeron más cosas, pero los que ella transmitió era, ya te tienes que movilizar. Y luego como no se movilizó, me da ternura porque también a Juan Diego lo regañaron, ¿verdad? Te dijimos que te movilizaras y no te has movilizado. Y le dijeron no solamente que lo de la coronación, sino que tenía que expulsar a los ingleses de Francia. Le dijeron esas, pues, tres cosas: movilízate, expulsa y corona. Fue lo que ella dijo. Pero como hay míticamente la entrevista en privado con Carlos, ¡ay, qué nervio! Pues no sabemos, ¿no? Específicamente qué le pudieron haber dicho las voces. No, no, no. Está esa cosita, pues ahí que la historia te dice que, pues que duraron y que la gente acá afuera y pues, que no lo sabemos. Ellos dos, solos, solos. Y que Carlos dijo, están sellados, cuando salió, están sellados mis labios y mi destino. Están sellados mis labios y mi destino. Vamos a orar. Sí, sí. Y verdad. Ay, 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 qué nervio. Sus contemporáneos reconocieron a Juana como una heroína. La forma en que reaccionó a una herida de flecha en el hombro también dio pie a toda clase de historias y conclusiones. Además, Juana había ofrecido una señal divina si la llevaban a Orleans. Yolanda le dijo, yo no te creo, necesito una señal divina. Y ella dijo, pues llévenme a Orleans. No sabemos si ella dijo, si me llevan a Orleans le doy la señal divina. Eso no lo sabemos, pero se juntaron las dos cosas. Y como sí ganaron, pues ¿qué dijo la gente? ¿Qué más señal divina quieren? Hay muchas cosas que nunca nos han dicho que ella dijo. Muchas cosas que ella nunca en la plaza dijo, gracias a mí ganamos. O sea, pero pues se tomó como señal divina y como señal divina, pues qué más santa, ¿no? Qué más santa. Le hablan, gana batallas, los soldados la vitorean. En vez de darle en el cuello, le dio aquí y no se desangró. Así, o sea, ese tipo de cosas. Bien, vamos bien, vamos bien. Es mucho, pero para los ingleses esta campesina era una prueba del diablo. Los ingleses vivían en el mismo siglo y tenían el mismo cristianismo. Sí, y ni modo que ellos dijeran, híjola, ya dijo el arcángel, mejor vamos a dejar las armas. Pues no, y tenía que decir lo otro. Pero a lo que me refiero es que los ingleses también estaban pensando en cuestiones sobrenaturales, ¿verdad? O sea, cuestiones de santidad. Ya se están muriendo por ir a hacer pipí. Espérenme tantito. Los franceses iniciaron el avance general hacia Reims con el único fin de consagrar a Carlos como rey, porque pues ya cayó Orleans y ya tenían la santa, y así, vámonos, vámonos, vámonos a Reims. Las victorias francesas fueron sucesivas durante 2 meses. Reims abrió sus puertas al ejército francés, por decirle francés, en los libros se llama Armagnac, así se llama, porque los de Armagnac fueron los que hicieron todo, pero yo le puse francés porque pura palabra en francés y yo no hablo francés. Entonces, el ejército francés, el 16 de julio de 1429. Carlos, Juana y el ejército entraron por la noche y la coronación de Carlos VII se celebró la mañana siguiente, como se había hecho un montón de amaneceres con los otros reyes de Francia. Juana ocupó un lugar de honor en la ceremonia anunciando, ay sí, anunciando que la voluntad de Dios se había cumplido. Y eso es muy interesante porque anunciar que la voluntad de Dios se había cumplido era ella hacerse a un lado, ¿verdad? Porque ella no dijo, el instrumento de Dios llegó y cumplió. La voluntad de Dios se cumplió.
Pues mucha gente no estuvo de acuerdo en que la Juanita, toda cochinita, toda estuviera en la parte de los escalones, o sea, en la parte sacra, digamos. Ella estaba arriba y un montón de generales que tenían 7 años luchando, no estaban en la parte sacra, estaban en la parte, pues, de las, pues, como en todas las iglesias, ¿verdad? No eran santos. Pues hasta con los perros hay razas, muchachas, no se puede tanta cosa, ¿verdad? Entonces, miren, son las 12:13. Si me permiten, solamente les voy a decir lo del ámpula y lo de la juramento y vamos al baño. No me tardo. ¿Sí podemos? Ok, espero que las que estén allá ya hayan ido al baño y regresado. Miren, a la ceremonia le faltaron algunos elementos tradicionales. ¿Por qué? Pues porque estaban en tiempos de guerra, no era como que estuvieran movilizando las cosas. Lo tradicional estaba guardado en dos lugares y solamente pudieron traerlo lo de una de las abadías, que al final de cuentas era lo más importante porque se supone que era algo parecido a este dibujito que les estoy mostrando ahorita. Lo que sí se consiguió fueron los elementos originales para la unción, es decir, el óleo de la Santa Ampolla traída desde la abadía de San Remí. Se cumplió de que el futuro consagrado dijera quiénes eran los elegidos. No, no, no se pudo. A duras penas estaba llegando a la catedral como para tener que irse a la abadía y hacer las cosas. No se pudo. Pero en otras consagraciones, el propio consagrado, como gran honor, dice quién es el que va a transportar, quiénes son los que van a proteger o resguardar al que transporta, y el que transporta lo transporta descalzo. Entonces, imagínense, o sea, las piedras, las estas, las otras. Bueno, eso no se pudo hacer, pero sí llegó el aceite. ¿Qué es la Santa Ampolla? ¿Qué es el aceite? Mire, la Sagrada Ampolla, ustedes vieron que es redondita, ¿verdad? Por eso se llama ámpula o ampolla. La Sagrada Ampolla era un envase de vidrio que contenía el óleo santo e inagotable que servía para consagrar a los reyes de Francia. Según las tradiciones, un ángel o una paloma, ven que la paloma está trayendo ahí la ámpula, ¿verdad? La trajo del cielo en el momento del bautismo de Clodoveo I, que va a ser el primer franco católico, ¿sí? El primer franco bautizado, pues, dentro del cristianismo católico. Eso sucedió más o menos, porque no se sabe, en el 499. ¿En dónde? En Reims. Por eso los reyes tercos a la consagración y la coronación en esa ciudad y en esa catedral. La ampolla se conservó por siglos en Reims, en un relicario de oro. Eh, ¿De oro qué? Yo creo que es ¿verdad? Encerrado en cristal, y el aceite que contenía era inagotable, eso es importantísimo. ¿Cuándo se nos acabó? En 1793, ya saben. La revolución, los de la convención, lo de lo que quieran ustedes y manden, la sacó a la plaza, la rompió enfrente de todos los demás, ¿cómo se dice? Pues, pataleó, no sé cómo decir, la pisoteó y todos felices, felices porque se había acabado la monarquía. ¿Y qué hizo un monarquista? Sacó su pañuelito, agarró el último aceitito y ahorita todavía hay aceitito, aunque ya no haya monarquía. Era inagotable, pues hay que entender ese tipo de cosas, muchachas, o si no, no la hacemos, ¿eh? Si no, no la hacemos. La consagración de los reyes en Francia se refiere a la ceremonia de la unción con un óleo sagrado sobre el cuerpo del rey, que es más importante que la imposición de las insignias. Esas son las que no llegaron para Carlos, ¿sí? Las insignias. Trono, cetro, corona y espada. Le pusieron otras cosas, sí, sí le pusieron, pero no las insignias tradicionales. El significado de la unción o consagración
parte de los textos del Antiguo Testamento cuando Samuel unge a David por orden de Yahvé y se rompe la línea de sangre en el Antiguo Testamento. En Francia es absolutamente al revés. Se unge para comprobar nuevamente el derecho divino de la familia. El mismo versículo, las mismas personas, pero si de niño te lo enseñan al revés, pues de grande tú no vas a andar con dudas porque pues además quién sabe cómo te vaya. Entonces, por favor, aquí me quedo con lo de la coronación con Carlitos, Carlos 7, 7 años sin corona, Juana de Arco, y lo importante en la situación es que además de haber sido ungido, hizo el juramento tradicional por el que se comprometía a respetar y a defender a la iglesia, a asegurar la paz y a administrar tanto la justicia como la misericordia. Después de la unción, el juramento y con las insignias, las autoridades abren la puerta de la catedral, sacan al recién consagrado al atrio y se lo presentan al pueblo. Esto a mí se me hace bellísimo. Se lo presentan al pueblo como el ungido y juramentado. ¿Sí me explico? Además de que sí es, ya juró. Y entonces el pueblo, ¿sí? Eso sí se me hace hermoso. Todo lo demás, pues no tanto, ¿verdad? Pero sí. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? El bebé seguía creciendo, ya tenía 7, 8 años, mande. Está bien. Ya tenía 7, 8 años y le faltan, estamos en el 3 años, 35, nada. O sea, tiene que ser mayor de edad. En el 35 se le muere su tutor, bueno, su regente, y en el 37 él hace lo necesario y se vuelve, aún hasta ahora el siglo XXI, el rey más joven de Inglaterra. No, Carlos va a estar todo lo bien. Pues es que él tenía 27 años. O sea, cuando conoció a la muchacha, a Juana, tenía 26 y un año después, 27, pues a él le falta, ¿no? Pero el muchachito, digamos que su enemigo, tenía el problemón de la edad. Deja tú los ejércitos. Sí, era chiquito. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un pequeño, 2 minutos, 2 minutos? Me van a permitir salir y regresamos ahora sí para la caída de Juana. ¿Vamos bien con Juana o ya están hartos de Juana? Vamos bien, vamos bien. Dime la verdad, Vero. ¿Estamos hartas? No estamos hartas. Bueno, se me durmió la pierna izquierda, tengo que cambiar. Fue mi culpa, fue mi culpa, porque esa bolsa yo la debí haber, pero qué linda. Muchas gracias. Pues sí, hombre. La bolsita de está gustado. ¿Cómo se está? No, sí, gracias. Sí. Veo a esta niña con chorro, la que se paró, y yo muriéndome de frío. La vez que vine la pasada, me morí de frío. Y alguien que estaba junto de mí también estaba titiritando. Fue cuando pedimos que por favor me bajaran al aire. Pero a ella la veo tan tranquila como si fuera mayo, ¿verdad? Y ahorita ya empieza el frío en las tardes. Ya, sí, ya.
Sobre todo en la tarde, ahorita todavía no. Pero un ratito ya. Y aquí con el aire acondicionado. Pero no, ahora no. No. Pues, ahorita está muy bien. O sea, Está está ventilando. pero está muy bien. La vez pasada, pues como, no sé cuántos grados. Sí, sí, estaba frío. Estábamos así como ventilando. Sí, ¿verdad? Pero yo sí vine. Sí, más me vale. latió Con que capas mejor. me que latió. Ya calvo. Pero yo soy violenta. Y hay gente que no. Que no es afectar. Bueno, simplemente luego empiezas con la menopausia, ya no sabes que calor. Yo también digo que por la edad todavía veo a mis nietos y eso. Sí, no. Pero andan todos bien tapados. Y yo me estoy muriendo de frío. Y yo digo, a esta edad todavía me dan más cosas. Ya. O Sí. menopausia. Pero ¿a poco no cuando pasas por la menopausia no sabes que siempre? Fíjate que no siento nada. Ay, qué Te digo, maravilla. joder, ¿Qué? Ya. muy bien, estuve en nutrición, ¿no? Las cosas No no toca lo bien. Pero Con las mucho manos. Ay, no me emociono yo. Yo tengo mis hijas como de tu edad. Pero sí, y también ellas todavía están ya por por llegar a. llegar. No, yo tengo 57, tus hijas están más No, tiene 50 minutos. chiquitas. Pero pues digo, ahí van. Después de los 50 ya más o menos. Yo digo, oye, si me supieron con el otro, todos sacan y luego los sudas y todo, me Frío. Ajá, yo me la paso así, por eso creo que ya no sé qué siento. Sí, frío, calor. Tener todo ahí, como dice ella, como estarse quitando y poniendo. Sí. A mí me empieza ya a dar mucho frío, ya como a las 5 de la tarde, cuando el sol Ya va a bajar. ya va bajando. Me da mucha cansa. Sí, ahí la famosa, ahí no lo dejan. No, yo creo. Claro, correcto, al que comer. Es lo que me refiero del Museo del Prado. Albert Durer, el Lego. Alberto Durero, el Lego. Ay, Anabela, qué linda, qué linda, qué bárbaro. Dice, para uno de tus novios, es que, qué bruto. O sea, se me hace guapísimo. Durero, sí. Ah, te lo pongo aquí. Ahorita te lo pongo porque primero le hicieron beata, luego le quitaron la excomunión. Ah, lo traigo todo por escrito. Ahí te va. ¿Mandé? Totalmente, es patrona de Francia. Ella es patrona de Francia y de Europa. Dime si no es un cuero. ¡Qué bruto! Ah, no se ve bien. Ya nos va a ayudar Nitza. Es que la señora, la, la señora Lupita quiere conocer a Albert Durer. Albert Durer. ¿Eh? ¡Ah!
Ay, Sin nada de... ay, sí. No, yo le doy libertad a mis novios. Albert, Durero. Albert Durero. Em, pues yo creo que sí voy a empezar. Bueno, nada más falta una persona. Bueno, pues ahorita. Bueno. Entonces, miren, muchachas, gracias por darme tantita chance de salir. Em, ¿Cuál va a ser los problemas de los reyes de Francia de estos tiempos? Bueno, y también los de Inglaterra. Fueron reyes muy ineptos. Desafortunadamente, lo que hicieran sus ejércitos, sus generales, bueno, sus señores feudales, ay, no, mira, pero parecía que como la canción de Cricri, ¿no? Un pasito para adelante y unos tantos para atrás. Es triste, es muy triste cuando tu monarca pues no tiene la capacidad para dar en firme, ¿no? En firme la situación. Entonces, Carlos VII negoció una tregua de 15 días. ¿Para qué? O sea, ¿quién? Ni siquiera a nosotros se nos iba a ocurrir. ¿Qué haces en 2 semanas? Pues darle oportunidad al otro, porque si está pidiendo el otro 2 semanas, algo ha de saber, ¿no? ¿Qué haces en 2 semanas? Pero bueno, el duque Felipe de Borgoña prometió arreglar el traspaso pacífico de París. ¿Por qué? ¿Por qué si eran los ingleses los que lo tenían? ¿Por qué Carlos creyó que el duque de Borgoña por sí mismo iba a poder hacer esta negociación? No. Carlos debió de haberle dicho, me da mucho gusto que tú y yo ya estemos en buenos términos. ¿En qué ciudad nos vemos con los representantes de Inglaterra? Pero nos vemos. Nada de que, ay, qué bueno que ya estamos en paz. ¿Me arreglas mi pendiente? Pues, ¿cuál me arreglas? O sea, no puede ser. Bueno, pues Carlos así le hizo. Los ingleses, pues claro que se rehusaron. Pues si tú ya estás adentro de París, si tú tienes rey en París, si tú tienes regente del rey inglés, tu caminito de París a Calais perfectamente arregladito con regimientos ingleses, ¿por qué le vas a soltar París, o sea, la capital? ¿Por qué se la vas a soltar a este recién consagrado y coronado y lo que sea? Los franceses fieles a Carlos iniciaron su avance hacia París, cosechando victorias a su paso. El 8 de septiembre iniciaron el asalto a París que terminó con un rotundo fracaso. Juana recibió una herida en la pierna por una flecha de ballesta. ¿Por qué les digo que de ballesta? Porque fue mucho más profunda que si fuera de arco. ¿Eh? Las flechas de ballesta, el problema era la infección, no el daño, porque la punta era del mismo tamaño, del mismo material, pero al entrar más era dificilísima la cicatrización. ¿Sí? Entonces, por eso les puse que de ballesta. Hubo unos 1,500 muertos fieles a Carlos, pero no se logró tomar París. Carlos VII reconfirmó la tregua y la amplió hasta la Pascua de 1430. Disolvió el ejército y bloqueó a Juan. Le dio títulos, a sus papás les dio dinerito, puras vergüenzas porque ni siquiera sabían leer sus papás, encantados de la vida. Hasta el tío pidió dinero porque si no hubiera sido por él, nunca hubiera caminado. ¿Por qué tuvo que bloquear a Juana? Por una cuestión increíblemente lógica. Carlos hizo lo que debía de hacer. Juana, siendo una santa, era incontrolable. Si tú pones una santa enfrente de una horda de ignorantes, con que alguien diga ahorita, Juana quiere, Juana dijo, Juana pidió, en ese momento, miren, como hámsters al acantilado. Tener una santa o un santo no es una herramienta o un arma que tú puedas controlar. Se te sale por completo de tus posibilidades. ¿Fue Carlos al que se le ocurrió? Yo lo dudo mucho, pero era muy lógico que la gente que estuvo pensante, ¿verdad? A la Yolanda, sí, a la Yolanda se le ocurrió.
En marzo de 1430, estamos hablando de año y medio, muchachas. En marzo de 1430 se inicia el principio del fin para Juana. Se volvió un elemento muy incómodo para todos, todas las partes involucradas en el conflicto. Entonces ya no la dejaron que se moviera, ya no la dejaron estar con los soldados, ya no la dejaron que hablaran y que viniera. Le daban comunión donde estuviera, no la dejaban que se fuera, porque se llenaban así las iglesias. Entonces, esta mente febril de esta muchacha pues empezó a ocuparse. Ya ven que por ahí nos da a las mujeres, ¿verdad? Dictó una carta para que la llevaran a Praga, una carta amenazante a los husitas. Acuérdense que les dije que en el concilio de Constanza habían quemado los huesos de uno y que habían quemado los huesos, digo, al otro porque andaban con ideas muy nuevas. ¿Se acuerdan que les dije? Los husitas son los que quedaron allá, aunque les habían quemado a su fundador, digamos, ¿sí? Jan Hus, por eso se llaman husitas. Bueno, les prometí eliminar su locura y su superstición sucia, arrebatándole su herejía o sus vidas. Esa carta la escribió Juana y la mandó a Praga. La dictó, perdón, gracias, sí. Es muy importante que use la palabra dictar, sí. Sí, no. Muchas gracias, sí. Dictó otra carta desafiando a los ingleses a marchar con ella a Bohemia para derrotar a los husitas. Pues todos somos cristianos, hombre, pues vámonos juntos. No le hace que yo te haya molado Orleans, no le hace. Allá los husitas son herejes, blasfemos, vámonos. Pues claro que nadie le contestó. Reunió una compañía de voluntarios armados y dispuestos a la guerra. Su contingente se hizo más grande al unirse a ella otros comandantes. A ver, ¿a quién le interesa que la Santa traiga ejército? ¿A quién? ¿A los franceses? No. ¿A los borgoñeses? No. ¿A los ingleses? No. ¿A la iglesia? No. ¿A quién, muchachas? Ah, bueno, pues ella no se puso a pensar en esa situación, porque a nadie, ni a ella. Tomó decisiones sobre ejecuciones de prisioneros importantes. Y ahí se le acabó el 20. Ah, sí. Ella decidió que los demás estaban perdiendo el tiempo y que ella tenía una orden de Miguel y que los ingleses seguían en tierra francesa y que ella no estaba haciendo lo que necesitaba. Bueno, pues dentro de su mandato, pues ella siguió en una sola línea, ¿verdad? Ella lo que necesitaba, pero pues es tremendo. El 23 de mayo de 1430 se encontraba en una de las campañas, cayó en una emboscada y fue capturada. Fue trasladada a un castillo, se quiso escapar, se rompió no sé qué cosa, la cambiaron de castillo, se quiso escapar, se tiró de 3 pisos. No se rompió nada, pero dicen que duró inconsciente no sé qué tanto. Y luego ya definitivamente era ya imposible lo que estaba sucediendo y el miedo que tenían que se juntara un mundo católico para devolver a la santa a los ejércitos, ¿verdad? Y se la vendieron a los ingleses. Lo que está en rojo es lo que cualquier historiador, yo no tengo que ser la gran historiadora, cualquier historiador se tiene que hacer las preguntas que definitivamente los relatos históricos han querido suavizar los meses de suplicio que debió de haber sufrido Juana. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Los ingleses llevaron a Juana a la ciudad de Rouen. ¿Se acuerdan que les dije que Rouen era el último cachito?
que era su centro de operaciones en Francia. Gracias. La historia no nos dice de su fractura, de su contusión, co- contusión, así se dice, ¿verdad? Contusión cerebral, no nos dicen qué pasó lo de la flecha aquella, siempre nos dijeron que le dolía y que le dolía la primera, ¿no? Tampoco nos dice cómo estuvo el asunto y sus heridas. Ah, no, nadie nos las platicó. Debió de haber sido horrible. En aquellos tiempos, cómo te curaban una fractura, muchachas? ¿Cómo? Y luego te soldaba y te soldaba mal. Ah, no, nadie nos platica de pues lo que fue acumulando y lo fresco, ¿no? De las heridas. Nada. Sus seguidores intentaron rescatarla en diciembre de ese año y en marzo y en mayo de 1431. Entonces, fíjense por favor, como del 30 a 31, pues es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Carlos? Desgraciado. Se limitó a una carta amenazando con vengarse de cualquier persona que le hiciera daño a Juana, a su fiel súbdito, no soldado, no heroína, no nada, a su fiel, no santa, a su fiel súbdito. Juana fue juzgada por herejía el 9 de enero de 1431 en Rouen por un tribunal eclesiástico. Aunque estaba encarcelada y custodiada por soldados, nunca fue sometida a tortura. ¿Quién dice? Ella escribió que se salvó 2 veces de ser violada por sus soldados y que por eso le permitieron que volviera a vestirse de hombre. Sí, ya me quiero ver yo en una cárcel vestida de hombre y que por eso no me va a violar el del pasillo. Ya me veo. O sea, vestirse de hombre no quiere decir que el otro no tiene la llave de tu cárcel. O sea, no sabemos lo que le hicieron y no nos lo ha querido decir. Para los enemigos de Carlos VII, la culpabilidad de Juana demostraría que Carlos había sido consagrado por las acciones de una hereje. Por eso, en los tiempos de Juana, fue tan importante que se les olvidara que era la doncella de Orleans, que se les olvidara y que no salieran en las pinturas que Juana estuvo arribita en la catedral. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, el juicio fue supervisado por comandantes ingleses. ¿Por qué? Si es hereje es una cuestión de la iglesia. Y si es traición, no tiene que haber ni un solo sacerdote, porque es una cuestión militar, ¿sí? El obispo Cauchon actuó como juez ordinario y otro de ellos representó al inquisidor de Francia. Los dos cobraban dineros ingleses. ¿A quién le van a querer quedar bien? A principios de mayo, Couchon pidió a la Universidad de París que deliberara sobre 12 artículos que resumían la acusación de herejía. El 23 de mayo, por supuesto que el tribunal le dijo, estás amonestada, no tienes para dónde hacer. Al día siguiente, Juana fue llevada al patio de la iglesia de la abadía, donde la tenían al lado, para ser condenada públicamente. Ya les platiqué el problemón del uso de la ropa de hombre y bueno, como que bajó un poquito las cosas. 42 asesores fueron convocados para decidir el destino de Juana. Si solamente la encarcelaban, si la castigaban con castigo corporal o si la quemaban. Votaron por unanimidad. No existe la unanimidad, no existe. 42 asesores votaron por unanimidad que Juana era una hereje reincidente y que debía de ser abandonada al poder secular. Los ingleses para su castigo. ¿Por qué? Si es hereje, la iglesia es la que te castiga. Bueno, bien rápido, bien rápido. El 30 de mayo de 1431,
Juana fue ejecutada a la edad de unos 19 años. Por la mañana se le permitió recibir los sacramentos a pesar de haber sido excomulgada. Pues no que era hereje. Puras, desgraciados, pues los hombres, el mundo de los hombres. Si se hubiera quedado tranquilita, muy seguramente se hubiera hecho monja. Si hubiera hecho monja, hubiera tenido evidencias, hubiera escrito. Las hermanas de su convento hubieran llevado vidas mucho más ejemplares por tener a una hermana pues santa en vida. Hubiera sido algo muy hermoso, pero desafortunadamente se metió al mundo de hombres, que además el mundo de hombres de la guerra, pues nadie gana, ¿no? Fue llevada al mercado viejo de Rouen, donde se le leyó públicamente su sentencia de condena, la entregaron a los ingleses y fue atada a una columna de yeso para ser quemada en la hoguera. Pidió a dos frailes que sostuvieran un crucifijo y corrieron, eso sí está escrito por muchos lados, y lo único que pudieron arrancar, porque pues los crucifijos están muy grandes, fue un crucifijo profesional de una iglesita del Santo Salvador que todavía existe. El procesional, pues sí lo puedes cargar, porque lo que ella pedía que estar viendo, para no estar sintiendo, ¿no? El dolor. Los ingleses desparramaron las brasas para que nadie dudara de su muerte. Quemaron nuevamente sus restos para evitar que se recogieran como reliquias y arrojaron todas las cenizas al río Sena. Nosotros vamos a tener que Enriquito sí logró su coronación, sí logró quedarse, sí se fue de Inglaterra, pero eso nunca lo supo Juana. Nunca, nunca, nunca lo supo Juana. Se acabó la guerra, todavía no se ha acabado, pero sí quisiera terminar la clase de Juana. Sí, si me hacen eh, el favor, aquí me quedo. Digo, aquí me quedo, aquí le sigo. Ahí voy. Dijimos 31, ¿verdad? Ok, 1431, mayo 1431. En 1449, pues claro que Rouen fue recuperado, pues la guerra seguía y los franceses ganaron la guerra. Entonces, pues tenemos como que entender, ¿verdad? Pues que las ciudades van a ir cayendo y los ingleses se van a ir yendo. El recuerdo de la ejecución de Juana en 1449 seguía intacto. Pues es que le sucedió ahí, ¿verdad? Pues ellos lo vivieron. La ejecución de Juana había creado un lastre político para Carlos, implicando que su consagración como rey de Francia se había logrado gracias a las acciones de un hereje. ¿Ok? Entonces, en 1449, toda la marea se tuvo que cambiar. Y aquí está. Carlos VII ordenó que se determinara públicamente que Juana había sido una prisionera de guerra, tratada como una presa política y que había sido condenada a muerte sin fundamento. Pues él ya era el rey, el otro rey ya se había ido, las tropas estaban caminando. No lograron anular oficialmente el veredicto. Estamos en el 49. 1452 abrieron una segunda investigación sobre el juicio de Juana. Hubo ceremonias en honor de Juana que conmemoraban el levantamiento del asedio de Orleans. Entonces, fíjense, por favor, como 20 o 30 años después inició el nombre de la doncella de Orleans. Antes no, ¿verdad? Fue una situación donde no podía caber duda de que no había herejía, no había diabólico, no había nada, ¿no? En esas ceremonias, uno de los arzobispos obsequió, concedió indulgencias a los que fueran peregrinando a la ceremonia. Y el pobre pueblo comió carnita después de mucho tiempo porque llegó bastante gente.
Carlos VII conservó a sus súbditos y la Guerra de los 100 años duró otros 22 años más después de la ejecución de Juana. Los ingleses fueron expulsados, se firmaron, por supuesto, un montón de tratados. A comienzos de 1455, el Papa Calixto III concedió permiso para un juicio de rehabilitación. Pues, pues soy el Papa, pues ¿por qué no? ¿No? Pues lo que me sobra, ¿no? Son haces debajo de la manga, en el que se procesaron las declaraciones de unos 115 testigos. El año siguiente, en la Catedral de Rouen, se declaró que el juicio original fue injusto y se decretó que se erigiera una cruz en el lugar donde Juana fue quemada. Estamos hablando de 25 años después. La declararon inocente y aquí mártir, ¿no? Entonces, lo primero fue levantarle la excomunión. Lo segundo fue declararla mártir. Sí, 25 años después. Ah, sí. En 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por decisión de Napoleón Bonaparte. ¿Ustedes creen? Esto es cosecha mía. Blanca Martínez, no un libro. Blanca Martínez hablando. ¿Ustedes creen que Napoleón Bonaparte iba a dejar por fuera a la cantidad de mujeres que hicieron la revolución, la convención y ahora el imperio de Francia? ¿Creen que no les iba a dar lugar a las mujeres? Pues les dio una patrona mujer, Juana, Juana de Arco. Fue beatificada en 1909, que pues es el siguiente paso, y canonizada en 1920. Juana de Arco es uno de los 9 santos patronos secundarios de Francia. Y creo que ahí terminamos. Claro, sí, 500 años después, sí, 480 años después. También por promoción de personas de la Iglesia Católica francesa. Importaba, era interesante, convenía, ¿sí? Entonces, yo no tengo nada de malo ni tengo nada en contra a quien santifican y a quien no santifican. La verdad, no es un pendiente que me causa aquí en el corazón. A mí lo que de veras, o sea, de veras, de veras, de veras, yo no sé qué haría para poder, saber que de veras nos dijeron los maltratos que sufrió esa niña sola. Con bueno, también había muchos franceses involucrados. También había muchos franceses. Me gustaría que se abriera la sesión y nos dijeran la realidad de lo que puede una prisionera de guerra, política, de religión, puede sufrir a manos pues de sus captores, ¿no? De sus captores. Entonces, yo creo que no tiene caso que abra tema, pero si ustedes me hicieran el gran, 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 gran honor, me gustaría mucho contarles mi cuento de Juana. Y con eso terminamos. Si me hicieran el honor de escucharme. Vamos rapidísimo. Ella está... Ay, pobrecita mi muchachita, cómo me da tristeza. Juanita. Es que principalmente pensando que estaba loca, porque si yo pensaba el encargo, los preparativos, el sueño, el descuido, el arreglo. Aquí está. Mi cuento se llama El arreglo. Y la ilustración que tiene es una ilustración que hizo
el artista que se escribe mucha, pero que se escribe, digo, se pronuncia Muja, de Art Deco. Es una hermosísima ilustración de la obra de teatro de Juana de Arco. Ahí les va, muchachas. La estancia era amplia y fría. El lejano crepitar de un fuego las urgía a trabajar más rápido. Las dos mujeres que apuraban a arreglar a la muchacha como si su vida dependiera de ello. La ropa recién hecha a mano estaba acomodada al lado de unas tijeras y un peine. El sombrero, alto y llamativo, era alto y llamativo. Se notaba que las viejas conocían muy bien su oficio. No dejaban de parlotear mientras la chica trataba de entender lo que pasaba sin decir palabra. Te lo dijeron muchas veces, dijo a boca de jarro la primera. Si hubieras hecho caso, no andarías en estas, dijo la segunda, y así siguieron. ¿Qué tiene de malo llevar un lindo vestido? Todas lo hacemos. Vestidos, listones, encajes, a todas nos encanta. ¿Cómo se te ocurrió esa loca idea de vestirte como hombre y de cortarte el cabello? Y ni nos digas que te lo dijo un pajarito, ¿eh? No creas que nacimos ayer. Aunque parece que tú sí. ¿Cuántos años tienes, niña? ¿18? ¿19? Bonito cuento. ¿Cómo pensabas conseguir marido? Ni encomendándose a todos tus santos. ¿Cuántas veces te advirtieron de las malas compañías? Eso de que anduvieras entre puros hombres. ¿Dónde están? Yo no veo a ninguno por aquí. Tan fácil que hubiera sido que te quedaras en tu casa. Ah, no. Tú querías conocer el rey a toda costa. Oye, ¿y qué es eso de que no comes? ¿Quién te va a querer en los huesos? Y con esos aires de grandeza, ¿cuántas veces te dijeron que no inventaras cosas? Cientos, más de cientos. Niña, ¿es cierto que se te fue la regla? No te asustes, nosotras nada más venimos a arreglarte. Además, ya nos dijeron que te revisaron y que sigues virgen. Por eso preguntamos, como que eso es cosa del demonio, ¿no? 2 años anduviste rodando y ya tienes un año aquí. ¿Qué ganaste, niña? Todos ganaron menos tú. El rey tiene su corona. Los franceses tienen sus tierras. Los ingleses su chivo expiatorio. Hasta nosotras ganamos unas monedas. Y tú, empezó a decir la primera. Ya estás lista, interrumpió la segunda. La muchacha temblaba de pie, perdida entre el parloteo y su destino. El San Benito le hacía ver minúscula y la coraza le quedaba grande y estaba a punto de volverse a caer. El cabello apenas se adivinaba sobre la frente y detrás de las orejas. Las muñecas y los tobillos estaban notoriamente amoratados. Se oyeron los pasos seguros de los guardias que abrieron la puerta estrepitosamente y por primera vez el olor del humo invadió la habitación. Las viejas mostraron orgullosas el trabajo terminado. La doncella de Orleans ya estaba lista para ser llevada a la hoguera. Ese es mi cuentito. Pues el día de hoy termino con esto la clase 3 minutos antes, ni modo. Muchas gracias.